Bendito Señor y Padre Celestial, agradecido, siempre agradecido, Señor, nos acercamos, continuamos nuevamente ante su presencia y dando gracias, pues, de que podemos encontrarnos en este lugar tributando alabanza, honor, adoración a usted, Señor, de que podemos encontrarnos en este espacio con esta intención, Señor, de honrarle a usted, de dedicarle a usted este tiempo de forma especial como un acto voluntario de adoración. Entendemos, Señor, que usted es merecedor de ello y más. Usted que es nuestro Hacedor, quien nos ha dado la vida, quien nos ha perdonado, quien nos ha salvado en Cristo Jesús, quien nos sustenta, Señor, en el día a día, quien es nuestro Dios, a quien todavía no hemos visto, pero que con toda seguridad, Señor, le veremos en el porvenir. Y conoceremos como fuimos conocidos, como dice su palabra, y le veremos, Señor, como si le viésemos cara a cara. Oh, bendito Dios. Y por ello hoy estamos acá, por fe, pero entendiendo y conociendo que el Dios vivo está allí, Señor, y que somos suyos, y que usted nos ama, y nos ha manifestado su amor en Cristo Jesús, pero también experimentamos, sentimos amor en nuestros corazones. Y acá estamos, Señor, aprendiendo a amarle cada vez más, Señor. Y queremos llegar, como dijimos la semana pasada, a amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Gracias por que no depende de nosotros eso, que usted no nos ha dejado eso como un mandamiento aislado, que lo cumplamos como nosotros podamos, sino que nos ha dado su Santo Espíritu, ha puesto su Espíritu en nosotros, y ese santo y bendito Consolador, el Espíritu Santo de Dios, allí en nosotros, obra, produce el querer, el hacer, nos capacita, nos habilita, y va enseñándonos, y va transformándonos, y va guiándonos, y va haciéndonos sensibles, Señor, a su voluntad, a su deseo, Señor. Y nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros, como dijo el apóstol Pablo, con gemidos indecibles, conforme a su voluntad. Le damos gracias, pues, por ello. Ese Espíritu Santo es la garantía de que usted nos dará todo lo que nos prometió, Señor. Y le agradecemos y le alabamos por ello. Ayúdenos, pues, hoy, bendíganos con su palabra, a entender mejor esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar un poco sobre la obra del Espíritu Santo y nuestro carácter. Todos los cristianos tenemos alguna idea acerca del Espíritu Santo. A veces ideas muy cercanas a la palabra, a veces ideas muy particulares y hasta ajenas a la palabra de Dios. Pero con toda seguridad todos tenemos cierta idea acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, por qué lo hemos recibido y qué es lo que Dios quiere obrar en nosotros o hacer, o hace o está haciendo acerca del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Algunos cristianos piensan que la señal de que se tiene el Espíritu Santo es una manifestación particular. Algunos le llaman el bautismo, otros dicen no, tiene que haber una señal y hablar en un lenguaje extraño, hablar en lengua. Otros dicen no, tiene que
En fin, hay muchas ideas en medio del pueblo de Dios acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero la Biblia habla de él casi que a lo largo de todo su registro y lo presenta en las distintas facetas y nosotros no podemos dudar de que ese Espíritu Santo está ligado, es el mismo Dios, y de allí entonces el concepto que nosotros manejamos, expresamos del Dios Trino, de que Dios es Dios Padre, pero de que el Salvador, el Hijo, también es Dios, y de que el Espíritu Santo de Dios también. Y no son tres dioses, es Dios que se manifiesta en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, manifiesta las características de una persona. Actúa, habla, se mueve con intencionalidad. Entonces, pero hoy vamos a partir de un texto que lo encontramos en Primera de Samuel, ¿no? Y tiene que ver con el hecho, con el suceso cuando Dios escogió al que habría de ser el primer rey de la nación de Israel. Cuando Samuel le comunicaba a este hombre que habría de ser el primer rey de Israel, las señales que confirmarían su elección como rey, las señales que Samuel que era el profeta, le dio 3 señales a este hombre. Le dijo, te va a suceder esto, te va a suceder esto y te va a suceder esto. Y cuando esas 3 cosas te sucedan, pon manos a la obra, porque Dios estará contigo y tú vas a asumir entonces el reinado. Y la tercera de esas señales, la tercera y más importante señal era que el Espíritu del Señor, le dijo Samuel, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás, le dijo, y serás mudado en otro hombre. Ese mudado es, y serás transformado. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás cambiado, serás transformado en otro hombre. Y sobre esa base, sobre ese texto, yo quiero invitarle a que consideremos que la primera labor del Espíritu Santo, la prioridad, lo que Dios quiere hacer con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, es cambiarnos. Lo primero y lo más importante que Dios persigue en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo es cambiarnos, mudarnos, transformarnos, que seamos cambiados en hombres y mujeres diferentes a lo que somos, a quienes hemos venido siendo. Tales palabras, entonces, mis hermanos, que se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, tales palabras nos revelan el principal propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si preguntamos, si decimos, ¿cuál es el principal propósito entonces del Espíritu Santo en nosotros? Entonces podemos decir con seguridad, con base en la palabra de Dios, el principal propósito del Espíritu Santo en nosotros es que seamos cambiados, que seamos transformados. No pocas veces el énfasis se ha puesto en señales, no pocas veces el énfasis se ha puesto en experiencias emocionales, no pocas veces el énfasis se ha puesto en sensaciones que se me erizaron los
los vellos, que se me erizó la piel, que sentí algo, que no sé qué cosa, que no pude dejar de llorar, que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de que esas experiencias pasan, seguimos siendo las mismas personas. Y todo quedó allí, en una experiencia mística, en una experiencia así, pero seguimos siendo las mismas personas, con nuestros mismos caracteres, con nuestros mismos defectos. ¿Y en qué quedó? La obra, repito entonces, del Espíritu Santo viene a nosotros es para obrar sobre nuestros caracteres, y hacer de nosotros hombres espirituales. Saúl comenzó muy bien, como todos sabemos al leer las Escrituras. Pero terminó fracasando en su labor. Y yo creo que no me equivocaría si afirmo que el fracaso de Saúl se explica y se debió a que no permitió el Espíritu Santo que vino sobre él con poder le transformase. No permitió que el Espíritu Santo cambiase su carácter. No permitió que el Espíritu Santo obrara en él y finalmente se cumpliera esa palabra de Samuel que le transformaría en un hombre diferente. Pero sabe, la tragedia de Saúl, el fracaso de Saúl no es único en la Biblia. La Biblia está llena de gente que Dios llamó, de gente que Dios escogió, de gente sobre las cuales Dios colocó su espíritu, pero que se negaron a que el Espíritu Santo completase esa obra de transformación. Piense usted en Sansón, un hombre escogido para ser un ungido, un nazareo, alguien que está dedicado desde su nacimiento para ser del Señor, con unas características especiales, porque desde su nacimiento me lo ponen aparte, va a ser dedicación exclusiva, como usan los términos en las instituciones universitarias, a dedicación exclusiva para el Señor, Sansón. Pero por un carácter, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y hacía proezas y hacía Dios a través de él cosas maravillosas y extraordinarias, pero por un carácter no transformado, por una voluntad no rendida al Espíritu Santo de Dios, la carnalidad terminó arruinándole y su vida terminó muy mal. Su vida terminó como no debía terminar. Piense usted en los hijos de Aarón, sacerdotes, ungidos para ser sacerdotes. Estaban ejerciendo el sacerdocio, pero tenían problemas con la bebida. Todo parece indicar que tenían problemas con la bebida. Les gustaba mucho el vino, o la sidra, no sé qué era. Y estando en el tabernáculo parece que se embriagaron y comenzaron y bebieron y se embriagaron y después en esa embriaguez, siendo sacerdotes, fueron a presentar al Señor ofrenda y a presentar algo allí extraño, una ofrenda rara, no aceptable, y salió, dice la Escritura, fuego del Señor y los consumió. Y después el Señor dio la orden, ninguno que venga a mi altar va a venir embriagado, va a venir tomando vino, va a venir... No puede ser. Piense usted, por ejemplo, eso está en Levítico capítulo 10, lo de Sansón está en Jueces capítulo 13. Y así podríamos encontrar tantos otros casos. Pensamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Demas.
Se menciona apenas unas 3 veces, quizás 4. Compañero de Pablo, compañero de ministerio de Pablo, hombre de confianza de Pablo, viajaba con Pablo por las distintas iglesias, colaborador de Pablo. El grupo, cuando se menciona Lucas, el fiel Lucas, allí está Demas también y está el otro por allá. Y llega un momento en que Pablo dijo, Demas me abandonó, se fue para el mundo. Decidió irse al mundo. Escogió los bienes de este mundo y abandonó el ministerio. Tales casos nos encontramos en la Biblia. Pero, mis hermanos, las vidas de muchos creyentes reflejan situaciones parecidas. Porque todos tenemos necesidades similares y todos necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme o nos continúe transformando o siga perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. Yo me alegro de verle a usted acá. Eso indica algo. Eso indica algo. Y el que usted venga semana a semana, eso indica algo. Eso habla bien, en muchos sentidos, de que algo importantísimo está sucediendo en su vida. Algo de trascendencia está teniendo lugar en su vida. Pero nuestras necesidades son muy similares. Y no sería extraño que creyentes tengan necesidad de ser libertados, de ser transformados, porque están luchando con algo que está allí en su carácter y que todavía no ha sido desprendido. Está allí y tal vez porque no han permitido que el Señor venga y le dé como con su cincel y su martillo y ¡pac!, lo quiebre y lo saque de su vida. Tal vez un vicio, tal vez alguna adicción, tal vez alguna debilidad. Y hay creyentes que son verdaderos creyentes y tienen problemas con la bebida. Dice, sí, claro. Y hay personas que han nacido de nuevo y tienen problemas con adicción y sustancias y drogas. ¿Sabe que es difícil, humanamente casi imposible, de ser libertado, de abandonar esas cosas? Pero aún siendo creyente, si el cristiano, si el creyente nacido de nuevo no permite que el Espíritu Santo le transforme y le mude y le cambie en otro hombre, en otra persona, va a estar todo el tiempo así. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y se levanta y vuelve a caer, y se levanta y vuelve a caer. Hasta que permita que el Espíritu Santo realmente le transforme y le cambie. Creyentes que tienen problemas con la inmoralidad. Hombres que tienen problemas con las mujeres, que no pueden dejar de estar viendo las mujeres, con codicia. Jóvenes que están luchando contra la pornografía. Estoy hablando en la iglesia. Estoy hablando en la iglesia. Hermanos creyentes, hijos de Dios, que todavía piensan, que todavía sienten que lo más importante que hay en la vida es el dinero y que no hay nada más importante que el dinero. Y si me ofrece algo que implique buen dinero, yo echo la iglesia a un lado, yo echo el cristianismo a un lado, yo pongo todo eso allá porque aquí hay mucho dinero. Oye, pero
Y todo eso tiene que ver con con la obra del Espíritu Santo y nuestro carácter. Nuestro carácter. Todo esto está relacionado con esa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere transformarnos, no nos quede duda de ello. Si usted se pregunta, si alguien le pregunta y usted cree que Dios me quiere transformar, que Dios quiere cambiar eso en mi vida, usted le puede decir con toda seguridad, sin que usted sea profeta, sin que usted tenga una revelación, con toda seguridad usted puede decirle a alguien, Dios quiere transformarte. Dios te quiere transformar, el Espíritu Santo te quiere transformar. Eso nos lo enseña, eso nos lo muestra la palabra de Dios. Dios nos quiere transformar. No solo quiere, puede transformarnos. Porque una cosa es querer cuando uno quiere ayudar a alguien, oye, yo quisiera ayudarte, pero no tengo cómo. Pero el Señor quiere transformarnos, el Espíritu Santo quiere transformarnos y puede transformarnos. Ahora la pregunta es, si usted y yo lo estamos permitiendo. Esa es la pregunta. ¿Estamos permitiendo que Él nos transforme o lo tenemos frenado? ¿Estamos permitiendo que Él nos transforme o estamos nosotros allí opuestos a ellos, indiferentes a ese deseo y voluntad del Señor? Esa es la pregunta. Porque aunque ciertamente de nuestro Señor es el poder y la buena voluntad para santificarnos, para transformarnos, no es menos cierto que esa santificación y esa transformación depende en muy grande medida de nuestra disposición, mis hermanos, de nuestra disposición. Una de las más grandes evidencias, de las más claras evidencias, de las más claras pruebas de que alguien ha tenido un encuentro con Dios por medio del Evangelio, un verdadero encuentro con Dios por medio del Evangelio, es que se producen cambios significativos en la vida de esas personas. Esa es la prueba más clara de que alguien en verdad ha tenido un encuentro con el Señor. No es que haga una oración, no es que comience a ir a una iglesia, aunque eso algo dice, pero una de las pruebas más claras y casi que inequívocas es que se comienzan a producir cambios importantes, cambios significativos en la vida de esa persona. Puede que ese cambio sea repentino, dramático, así como que asombra a todo el mundo, como cuando Zaqueo se convirtió. Todos recuerdan la conversión de Zaqueo, el encuentro de Zaqueo con el Señor, Lucas 19. Zaqueo, el hombre, ¿qué diríamos? Agarrado de dinero, el picarón, y está allí y todo lo conocía por sus cuestiones. Y cuando llega y se convierte al Señor, Zaqueo dice, bueno, de aquí yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, voy a dar, si a alguien lo defraudé, se lo voy a devolver cuadriplicado. Todo el mundo asombrado, ¿qué le pasa a este hombre? Se convirtió. El Señor dijo, ha llegado la salvación a esta casa. Entonces el cambio en la vida de Zaqueo fue muy grande, muy asombroso, quiero decir. Y es la conversión que experimentan muchas personas. Y de repente dice, oye, ese hombre dejó esto y dejó de beber y dejó de mujerear y dejó de esto y ahora lo vemos. Y esa mujer ahora vive de esta forma y ese joven ahora, y todo el mundo se da cuenta. Un cambio muy notorio. Pero a veces el cambio no es así tan dramático y sin embargo también sucede. Y el cambio es silencioso, discreto y va allí, ¿sabe cómo? Como la levadura
que dijo el Señor que aquella mujer, una mujer escondió un puñito de levadura en 3 medidas de harina. Y todo allí calladito, sin que nadie se diera cuenta, esa levadura fermentó toda la masa, leudó toda la masa. A veces es así. Y la conversión comienza y nadie se da cuenta. Pero allí está el corazón que se abrió para el Señor y están los cambios, comienzan los cambios aquí a nivel del pensamiento, a nivel de acá, y sin mucha bulla, sin mucho ruido. Y cuando acuerda, comienza, no, es que ese hombre, esa muchacha, ya es del Señor. ¿Sí lo vemos? Pero siempre habrá un cambio, de una forma o de otra. La parábola de la levadura, por cierto, es la parábola más corta que dijo el Señor. Unas pocas palabras y ahí está toda esa gran verdad. El reino de los cielos es como la medida como la levadura que una mujer escondió. Eso está en Mateo 13:33. Pero esa obra, mis hermanos, amigos, repito, la realiza el Espíritu Santo de Dios. Esa obra la realiza el Espíritu Santo de Dios. Y tiene lugar, si está desarrollándose, tiene lugar es en nuestro carácter. Tiene lugar en nuestro carácter. Yo quiero insistir sobre eso. Esto no se trata de que andemos con una Biblia en la mano. Esto no se trata de que nos portemos así o nos portemos asado, aunque algo también allí, pero tiene que ver con nuestro carácter, con aquí y acá. Tiene que ver con nuestra personalidad. Tiene que ver con que el Señor nos cambiará o quiere que le rindamos nuestra voluntad a Él. Que le rindamos nuestra voluntad a Él. Uno de los textos bíblicos que más claramente expresa esto es 2 Corintios 5:17, que todos generalmente conocemos. Y Pablo dice allí en ese texto que la vida de los que son de Cristo, podríamos decir, se puede resumir en lo siguiente: sus vidas han sido partidas en dos. La historia de sus vidas ha sido partida en dos, de tal manera que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces dice, esta era mi vida antes de conocer a Cristo y esta es mi vida después de conocer a Cristo. De manera que si somos del Señor, entonces también nosotros podremos decir, no, es que mi vida fue así hasta aquí. Y conocí al Señor y ahora mi vida de allí en adelante comenzó a ser de esta forma. De modo que si alguno está en Cristo, sí, ha venido a ser una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas allá quedaron y todas son hechas nuevas. Bendito el Señor por ello. Pero también el apóstol Pablo dijo que la marca distintiva de que somos de Dios es que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Hay un hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo? No, imposible. Todos los hijos de Dios tienen que tener el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no es de Él. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, todos los hijos de Dios han recibido el Espíritu Santo. No hay alguien que reciba el Espíritu Santo y no sea hijo de Dios. Eso va allí todo conjuntamente. Y por causa de que tenemos ese Espíritu Santo de Dios en nosotros, es que podemos vivir la clase de vida que Dios desea que vivamos. Una vida espiritual. ¿Qué tipo de vida quiere Dios para nosotros? Una vida espiritual. ¿Puede decirlo conmigo? Una vida espiritual. Una vida caracterizada por la espiritualidad, por la pureza, por la santidad, por la rectitud, por el amor.
No sé qué pensamos acerca de lo espiritual, pero lo espiritual es precioso, es hermoso, es puro, es bueno, es agradable. Cuando nosotros vemos lo que es la carnalidad, aunque pueda ser placentera al principio, siempre terminará en amargura, en decepción, en podredumbre, en decepción. Siempre, siempre, siempre. Puede ser que al principio se disfrute mucho el pecado y el placer del pecado, pero finalmente eso creará se llegará al llegadero, y el llegadero es podrido, hediondo, decepcionante, malo, enfermizo, lleno de llagas, lleno de pérdida. No habrá consuelo en el llegadero final de eso. Lo que habrá es vergüenza, dolor. Y dirá el hombre, oye, yo sí fui loco, yo sí fui esto, perdí mi familia por esto, perdí aquello, perdí mis hijos por esto, perdí mi vida por esto. No habrá consuelo. Mientras que en el vivir para el Señor, entonces lo que habrá todo el tiempo es gratitud. Y uno dirá, Señor, gracias, Señor, qué bendición que pude esto, Señor, que he disfrutado de mi familia, he disfrutado de mi esposa, he disfrutado de mis hijos, he disfrutado de la amistad, he disfrutado del amor, he disfrutado de la paz, de tener una conciencia limpia, he disfrutado de saber que estoy en paz con Dios, he disfrutado, es por donde lo veamos, gratitud, bendición, gozo, paz. Como dice el salmista, creo, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo alguno. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito el nombre del Señor por todas esas cosas. Y todo, pero mucho de ese disfrute tiene que ver con el hecho de que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Gloria a Dios que hoy nos encontramos en Cristo. Si hoy nos encontramos en Cristo, gloria a Dios. Tenemos el privilegio de ser representantes de Cristo en esta tierra. Eso es lo que es un cristiano. Representante de Cristo en esta tierra. La iglesia del Señor tiene el privilegio de representar a su Salvador, ante todo el mundo en esta tierra. El apóstol Juan dijo, así como Él es, así somos nosotros en este mundo, dijo el apóstol Juan, primera de Juan 4:17. Pero ese privilegio tiene lugar, la gente, las personas nos relacionarán con el Señor cuando ven que nosotros llevamos una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo. De otra manera van a decir, los cristianos son todos unos falsos, los cristianos son todos unos no sé qué cosa, los pastores son todos unos aprovechadores, los que esto, que lo que tal, etcétera, etcétera, porque entonces lo que verán, si lo que ven son malos ejemplos, si lo que ven es un vivir carnal en nosotros, van a decir con razón que nosotros somos unos hipócritas, que nosotros somos un no sé qué, personas de doble vida. No van a decir que somos realmente representantes del Señor. Pero si permitimos que el Señor nos transforme con su Espíritu, no podrán negarlo y tendrán que reconocer. Bueno, sí, hay muchos cristianos que son así, hay mucha gente que es así, pero yo conozco una hermana, yo conozco un hombre, yo conozco una persona que ese es un cristiano de verdad. Quiera el Señor que así puedan decir de cada uno de nosotros, que nos conocen y que dicen, oye, ellos de verdad, ese hombre, esa mujer, ese joven, de verdad vive lo que dice, vive lo que dice. Y eso lo podrán decir con verdad, perdonen que redunde, si el Espíritu Santo, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que no vean en nosotros personas mal habladas, que no vean en nosotros personas rencorosas, que no vean en nosotros personas que hablan y sus palabras son como navajas afiladas que cortan y hieren para acá, para allá. Que no vean en nosotros personas con débiles ante el pecado, débiles ante los vicios, ni altivas, ni orgullosas, ni arrogantes, ni prepotentes.
sino que vean en nosotros, repito, hombres y mujeres con un carácter diferente. Carácter de Cristo. Nosotros. Carácter de Cristo. ¿Sabe que Pablo le dijo a los hermanos de Filipenses, de Filipos, allá en Europa? Filipenses 3:21. Cuando el Señor venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de carne, para que sea semejante, parecido, casi igual, no me atrevo a decir igual, pero quizás deba decirlo, al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de la gloria suya. Eso dijo el apóstol Pablo, que cuando el Señor regrese por nosotros, cuando el Señor venga acá, nuestros cuerpos, sea que estemos muertos o que estemos vivos, serán transformados para ser semejantes al cuerpo glorioso del Señor. Eso es lo que nos espera en relación a nuestros cuerpos y la eternidad, nuestros cuerpos y el propósito de Dios. Ser semejantes al Señor. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere mientras estamos de este lado? Sin entrar todavía a la eternidad, sin entrar al cielo, sino debajo del cielo, en este cuerpo de barro, en este mundo está corrupto, contaminado por el pecado. No que tengamos un cuerpo semejante al de la gloria suya, no lo tendremos en esta tierra, pero sí espera que tengamos un carácter semejante al suyo. Eso sí, que tengamos, que desarrollemos, que permitamos que el Espíritu Santo forje en nosotros. Quiero usar esa palabra, que el Espíritu Santo forje en nosotros, que permitamos que el Espíritu Santo trabaje y trabaje y trabaje, que el Espíritu Santo doble, que el Espíritu Santo ponga soplete, que el Espíritu Santo martille, que el Espíritu Santo esmerile, elige, que el Espíritu Santo haga, forje por donde haya que quitar y obrar para que nuestro carácter sea semejante al carácter del Señor. Es esa tarea de toda una vida. A veces no es fácil, a veces es dolorosa, a veces es incómoda, a veces es ardua, otras veces será muy refrescante, pero la mayoría de las veces quizás no lo sea, porque se trata de eso, de cambiarnos, de transformarnos, y a veces estamos cómodos así, Señor, pero ¿me vas a seguir cambiando hasta cuándo? Pero esa es la tarea. ¿Sabe que la obra principal del Espíritu Santo no es sanarnos de nuestras enfermedades? ¿Cuánto nos incomodan las enfermedades? Pero cada vez que estemos enfermos, deberíamos preguntarnos, Señor, ¿quieres hacer algo con esta enfermedad en mí? ¿Debo aprender algo con esto? ¿Quieres tratar algo en mí con esta situación? Pero generalmente queremos que la enfermedad de una vez nos sea quitada y ya, y no nos preguntamos siquiera si Dios quiere tratar algo en nuestro carácter con ese asunto. ¿Sabe que la principal tarea del Espíritu Santo no es ayudarnos a llevar vidas cómodas, prósperas? ¿Sabe que la principal tarea del Espíritu Santo no es bendecirnos para que seamos hombres y mujeres de éxito, como se suele decir ahora en este tiempo? Sino formar en nosotros un carácter semejante al de nuestro Señor y Salvador. Esto no necesariamente excluye lo anterior. Esto no significa que vamos a estar enfermos todo el tiempo, esto no significa que vamos a ser pobres y arruinados, esto no necesariamente excluye lo anterior. Pero sí significa, en la escala de prioridades, antes que esto, lo primero es
el carácter semejante al del Señor. Eso sí significa eso. Y cuando entendemos esto, mis hermanos, comenzamos a ver la vida y todo lo que nos pasa en la vida con otros ojos. Todo, absolutamente todo. Hay situaciones que son de verdad una tragedia. Y es allí donde entra también esos textos que conocemos, pero que a veces no alcanzamos a ver sus profundidades, de que todo ayuda bien en los propósitos de Dios, de que todo está incluido allí en el propósito de Dios. Fracasos familiares, de trabajo, matrimoniales, no sé, un revés en la salud que ya no tiene vuelta atrás, no lo sé. Pero todo eso nos confronta y nos pone también en eso de que, bueno, aquí estamos de paso, voy a la eternidad. ¿Cómo estoy? ¿Con qué cara, con qué expectativas voy hacia la eternidad? Todos nosotros estamos como en un tren. ¿Hacia dónde va ese tren? Hacia la eternidad. Ese tren nos dirige, todos vamos en ese viaje hacia la eternidad. Y puede que nos distraigamos y estamos disfrutando pero la parada, vamos hacia la eternidad. ¿Y cuál es nuestra expectativa hacia allá? Hacia ese punto de llegada, hacia esa parada final, gran, importante, definitiva. Por otra parte, mis hermanos, evalúe su vida. ¿Cómo expresarlo? Quizás el mejor juez después de Dios es usted mismo sobre su vida. El Señor le conoce como nadie y le juzga como nadie. Y no hay cosa, como dice Hebreos 4, 12 y 13, que esté oculta delante de Él. Él conoce todo de usted, cada pensamiento, cada intento del corazón. Si algo se le mueve, si algo le palpita a usted acá, Dios sabe por qué le palpitó allí. ¿Qué es lo que usted sintió? Dios conoce todo de nosotros. Y nada podemos esconder de Él. Pero después de ese juicio de Dios, evalúese usted. Y es importante que usted se evalúe, que usted se juzgue. Diga, bueno, ¿cómo estoy? Mi vida está cambiando, estoy siendo cambiado, estoy siendo transformado, estoy progresando o estoy estancado. O me encuentro estancado. ¿Mi vida está en el ámbito de la espiritualidad o está en el ámbito de la carnalidad? ¿Dónde me encuentro? Porque si nos encontrásemos estancados, si nos encontrásemos que no estamos siendo cambiados, que hemos dejado de crecer, eso significaría que algo muy grave está ocurriendo. Que Dios significaría, por ejemplo, que Dios ha dejado de ser nuestra prioridad. Que Dios ya no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo está cuando menos apagado o contristado en nosotros. Expresiones que usa el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses y en Efesios. Comenzamos mencionando a Saúl y vamos a terminar con la vida de Saúl también. Saúl fue constituido como rey de la nación, fue ungido como rey de la nación. El Espíritu Santo vino sobre él y Dios dio a Israel importantes victorias por medio de Saúl al inicio de su reinado. Y no obstante todos los aspectos positivos
que estaban allí y que parecían augurar un buen futuro para la vida de Saúl. Sin embargo, al poco tiempo, porque 2 años es poco tiempo, pero al poco tiempo no tardó en comenzarse a manifestar en la vida de Saúl un fruto malo, el fruto de un carácter que no estaba rendido al Señor, de una personalidad que no se rendía al Señor, de una personalidad que insistía en hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y esa fue lo que se manifestó en la vida de Saúl. Y finalmente Dios lo desechó porque Saúl no siempre insistía en hacer las cosas de manera como a él le parecía y no como Dios le decía que lo hiciese. En medio de un conflicto tenía las instrucciones: espera. Dios le dijo por medio de su profeta Samuel: espera que yo llegue allá. Y Saúl decidió no esperar porque dijo: no, me pongo a ver, esto se está tardando mucho, yo voy a hacer las cosas. Cuando tenía que esperar que llegase el siervo del Señor para ofrecer el sacrificio a Dios, Saúl dice: no, ya que el hombre no está acá, tuvo el atrevimiento de él mismo ofrecer el sacrificio a Dios. Eso no estaba prohibido, él no podía hacer eso. Eso tenía que hacerlo un sacerdote, eso tenía que hacerlo un siervo del Señor. Samuel le dice: has hecho una locura. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Locamente has hecho. Esa debilidad en el carácter se manifestó cuando, teniendo mandato del Señor de arrasar inclusive con los animales de los enemigos en una batalla, Saúl decidió y prefirió consentir y complacer a sus soldados, que ellos agarrasen animales y se los llevaran cada uno para allá. Y Dios les había dicho que no podían hacer eso. Cuando decidió tomar mejores decisiones, entre comillas, que las instrucciones recibidas de Dios. Cuando le dio mayor valor a las apariencias sociales que a las realidades espirituales. Ese fue alguno de los problemas de Saúl. Y Samuel le dice: Dios te desechó y no vas a seguir y tal. Y Saúl entonces le dice: bueno, pero por lo menos acompáñame para que la gente me vea que estoy allí. ¿Qué cosas? Finalmente fue desechado, fue depuesto de su posición, perdió los privilegios que Dios le había concedido. ¿Qué nos recuerda la vida de Saúl? ¿Qué nos puede recordar la vida de Saúl? Diría que lo que está en juego en los asuntos del carácter para los hijos de Dios es de muchísimo valor. Lo que está en juego cuando el carácter es o no tratado es de mucho valor. Lo que está en consideración allí. Nos recuerda que no basta con comenzar. No basta con comenzar y recibir incluso las primeras bendiciones y victorias. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo continúe su obra en nosotros. Continúe su obra en nosotros y nos transforme por completo, enteramente. Nos haga personas diferentes para la gloria de Dios. Personas en las cuales Dios se agrada. En las cuales Dios se agrada. Nos recuerda finalmente que la tarea, aunque está en progreso, está inconclusa. Está inconclusa. Y depende de nosotros, en cierta manera, de cuán rápido, lejos, cuánta profundidad, cuánto profundice. ¿Hasta dónde le vamos a permitir que Él llegue en nuestras vidas? Eso lo decidimos nosotros. Eso lo decidimos nosotros. Vamos a orar, hermanos queridos.
Vamos a un momento en silencio allí, dirigir nuestras palabras al Señor. ¿Con qué aspecto estamos teniendo problemas? ¿Qué área de nuestra vida necesita ser transformada? ¿Qué área de nuestra personalidad necesita ser cambiada? ¿En qué aspectos de tu vida necesitas ser convertido en un nuevo hombre o una nueva mujer? Henos aquí, Señor, delante de su presencia. Usted conoce todo acerca de nuestro vivir, de nuestras vidas. Y damos gracias que con paz podemos acercarnos delante de su presencia sin temor a una condenación. Usted nos perdonó en Cristo. Usted nos ha manifestado su amor. Usted nos ha dado su Espíritu, Señor. Pero queremos reconocer nuestra necesidad de transformación, de que la obra que usted comenzó en nosotros continúe siendo perfeccionada, realizada, y progrese ese obrar de su Espíritu en nuestras vidas, y continuemos siendo cambiados, transformados para gloria suya. La obra de su Espíritu sobre nuestro carácter, sobre nuestra voluntad, sobre nuestra forma de ser, de sentir, de ver la vida, de reaccionar a la vida y a las circunstancias. Específicamente, Señor, esas reacciones carnales, esas reacciones pecaminosas, esas reacciones que no glorifican su nombre, porque nacen, Señor, de una voluntad que está allí, Señor, todavía rebelde, Señor, no sometida, no rendida, no crucificada. Pedimos que su Espíritu Santo obre y que usted nos ayude a reconocer nuestra debilidad y a someternos voluntariamente y a presentarnos voluntariamente, Señor, ante su altar. Y a rendirnos allí también para ser crucificados juntamente con Cristo. Y a rendir nuestra voluntad a la obra de su Santo Espíritu. De manera que seamos progresivamente, pero profundamente, Señor, también cambiados, transformados, renovados, santificados. Seamos cada vez más parecidos. Parece imposible, parece difícil, parece inalcanzable, parece una utopía, pero seamos cada vez más parecidos a nuestro Salvador.
crezcamos en sus virtudes. Todo nuestro ser, como dijo el apóstol, sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros con libertad, con poder, con verdadero poder del cielo, de manera que no esté apagado ni contristado en nuestras vidas, y nos pueda señalar lo que está mal en nosotros, y nosotros podamos escuchar, reconocer, confesar y disponernos a cambiar, Señor. Que su Espíritu Santo nos recuerde su palabra, que su Espíritu Santo nos recuerde para qué hemos sido salvados y llamados, que su Espíritu Santo nos ayude a identificarnos con nuestra misión. Somos embajadores de Cristo acá en la tierra, somos representantes del Señor, del reino de los cielos acá en la tierra, pero para ello necesitamos tener un carácter santificado parecido al del Señor. Que haga esa obra maravillosa, poderosa, milagrosa, permanente, trascendente en nuestras vidas. Eso le rogamos. Y gracias, muchas gracias por el privilegio de habernos escogido para esta vida superior, para esta vida santa, para esta vida pura, para esta vida limpia, para esta vida de paz, para esta vida de propósito, para esta vida de buen fruto. Gloria y alabanza le damos, Señor y Padre nuestro. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha puesto en nosotros. Le damos la alabanza. Nuestras vidas son suyas, le queremos decir en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti.